ponemos en uso prueba escrita. Y ahora pongo ¿qué me da? Bien, pongo en uso la base de datos, selecciono, ejecuto solamente esa parte y después escriben stp-helpdb. Esto lo que hace, y el nombre de la base de datos, ¿no? Esto lo que hace es mostrarme estos archivos, el nombre, el tamaño, el propietario, todo esto primero. Y en la parte de abajo, como veíamos en la ventanita, la ruta de acceso, el tamaño inicial, el tamaño máximo, cómo crece, etc. Entonces, esta es una función que ya la tiene hecha el SQL Server y sirve para mostrar los archivos de la base de datos para saber dónde está alojada, qué tamaño tiene, cómo crece y demás. ¿Lo pudieron hacer? Sí. Bueno. Hay valores que se ponen por defecto, pero todo esto se puede modificar, ¿sí? Entonces vamos a ver solamente uno solo como para saber que yo puedo ponerle el nombre lógico, el nombre físico, la ruta donde va a estar almacenada, el tamaño inicial, el tamaño máximo y el crecimiento del archivo, de cómo queremos que crezca. Entonces, vamos a crear una base de datos. Voy a achicar esto. Vamos a crear una base de datos que se llame agencia. Y le vamos a dar todos esos parámetros de esos archivos, se los vamos a pasar. No lo vamos a dejar que lo haga por defecto. Es otra manera de crear la base de datos, pero esto de nuevo... ¿Es el mismo coso, profe? En el mismo query, sigan escribiendo abajo ustedes. Escriban esto que está ahí. Vamos a crear de database agencia. Para poder darle estos valores a esos archivos, tengo que a continuación usar la palabrita on. ¿Qué posición tiene el on? El on me está indicando que lo que viene a continuación son los parámetros de esto, ¿no? Porque si no, vos creas database, el nombre y todo eso va por defecto. Lo que están indicando es que le vas a dar, por ejemplo, el name, le vas a poner un nombre, no le vas a dejar que haga todo por defecto. ¿Le ponemos igual ahí? Antes que nada, antes de esto, salgan del SQL, no lo vayan a cerrar, ¿no? Vayan acá al explorador, en el disco C, creen una carpetita que se llame data. Ahí la vamos a guardar, porque si no después cuando le digamos que la vamos a guardar ahí les va a dar un error porque no tienen creada esa carpeta. En el disco C creen una nueva carpeta que se llame data. Una vez que ya crearon la carpetita data, ahí volvemos al SQL Server y vamos a escribir todo esto. ¿A eso le pone igual, profe? ¿A name? Sí, signo igual. Name igual agencia-data, así se va a llamar ahora, coma. Entonces, de nuevo, el name es el nombre lógico, file name es el nombre físico y la ruta. Entonces, el name, agencia data. Y file name va a ser
C, dos puntos, data, barra el nombre que es agencia-data. MDF porque es con esa extensión que se crea el archivo primario. Comillas hay que poner. ¿Cómo? Comillas hay que poner. Comillas simple y lo marca en rojo. Todo lo que sea texto en SQL Server, todo lo que sea cadena de caracteres va entre comillas simples. Esto es, estoy guardando una cadena de caracteres que es una ruta de acceso. Si yo no lo tuviera en el punto C, yo creía de la carpeta. Si vos la querías tener D, pondrías D. Yo le hice en el escritorio. Y bueno, pero el escritorio en qué disco está. Y bueno, por eso busca la ruta del escritorio. Y si no, bajanse y la creas ahí. Capaz que le puedo pasar la carpeta ahí. Cortar. Profe, se ejecuta desde el NAS. ¿Cómo hago para hacer? Desde el create database. Estoy creando una base de datos con estos datos. Ahí va. Se ejecuta desde, una vez que terminaron de escribir, no se pueden olvidar nada para ejecutar, de ahí hasta el último paréntesis. Agencia. No veo. Ahí saco esto. ¿Qué hice? ¿En dónde? En la última parte de... By grow. No, en la parte roja. Acá Sí. es C data agencia _data, que es el mismo nombre que este que pusiste acá, Ajá. .mdf. Es el tipo, es la extensión del archivo primario. Y cerramos la comilla simple y ponemos coma. Profe, ahí en field name no puedo copiar, digamos, la ruta de data de la carpeta, Claro, porque... pero entre comillas simple. Sí, pero yo le copié y le pegué y no me aparecía solamente lo de agencia data. Ah, claro, porque lo estás creando en este instante. Claro, pero tendría que O sea, agregarle eso. agencia data todavía no existe, por eso no la tenés. Vos tenés la carpeta data vacía. Claro, sí. Ahora la estás creando, no estás creando la carpeta, ahora estás creando el archivo que va a estar guardado ahí adentro. A mí no se me Le estás diciendo, estoy creando un archivo que se llama agencia data y después le estás diciendo, ¿dónde lo voy a guardar? En C data, plin. Ah, ok. ¿Ejecutaron de acá hasta acá? ¿Alguien ya lo hizo? No, profe. ¿Sí? ¿Y? ¿Salió? Sí. Yo, ¿no? Esto es para que ustedes vean que esos datos por defecto también se pueden modificar y ustedes tienen la posibilidad de hacerlo de esta manera. ¿Estamos? No. Bueno. El último background no se coma. La última sentencia antes del último paréntesis no lleva coma. Acá.
Sí. ¿Cómo no se lo puesto claro? ¿Desde lo? Pero con el paréntesis una pregunta, cuando creamos la base de datos agencia, ¿no es cierto? Para ponerle, ¿le tengo que poner en uso o...? No, yo seleccioné, ejecuté y... ¿Todo? ¿Completo? Ajá, desde Drive hasta el todo para ejecutar. Y tendría que crear una vez que creas la carpeta, yo le creé a eso tendría que crear, digamos, tanto en SQL en la carpeta. Acá le tengo que poner... Sí, sí, ¿y tu carpeta está en el C también? Sí. Una vez que ya hicieron esto, pónganla en uso y después pongamos el SPHelpDB para ver esos archivos y lo que acabamos de crear, digamos, con esos valores que le acabamos de dar. Ejecutamos y vemos que acá tenemos en la ubicación CData Agencia, que es la ruta que nosotros le hemos dado, ¿sí? Tamaño de 5, tamaño máximo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si bien si no le indico nada, cuando creo una base de datos, estos valores van por defecto. Pero si por X razón en el modelo que estoy haciendo necesito que tenga un nombre determinado, una ruta determinada, poner esos parámetros, bueno, lo tenemos que hacer acá, en el momento de la creación. Si no, también lo podemos modificar. Si yo voy botón derecho, propiedades, archivos, ¿sí? Los tengo acá y acá yo puedo modificar también, ¿sí? CData, ruta de acceso. Ay, qué hermoso. No, ¿Qué pasa que se demora en cargar? no me sale nada. No venga a internet. No, si no sé, no.
Si apretamos acá me aparece para que cambie, si quiero en porcentaje, si quiero en megas, cómo quiero el crecimiento. Entonces también lo podemos modificar de ahí. Bueno, la idea es esta, es que ustedes sepan que con Create puedo crear la base de datos que me genera un archivo primario y un archivo secundario con ciertos parámetros. Van por defecto si no indico nada, y si indico algo es así, en el momento de la creación. Para poder ver cosas de esa base de datos la tengo que poner en uso. Bien, vamos a la carpeta data. En el explorador, fíjense que ahí está lo que acabamos de crear. Y está el .mdf, que es el archivo primario, y el .ldf, que es el archivo de registro. ¿Sí? El archivo secundario se crea cuando el archivo primario, como si nosotros le decimos que crezca, pongámosle hasta 5 GB, creció, llegó a los 5 GB, se hace el archivo secundario. Se terminó el secundario, se hace otro secundario y otro secundario y así. ¿Sí? Si no, tenemos el primario y el de registro. Bueno. Estamos con esto. Vamos a crear ahora agencia 2. En vez de ponerle todos los parámetros como hicimos recién, solamente le vamos a poner el nombre y la ruta de acceso. Nada más. Es decir, podemos crear la base de datos sin poner ningún parámetro y poner todo por defecto. Podemos crear la base de datos y pasarle solo algunos parámetros, o podemos crear la base de datos y pasarle todos los parámetros. Entonces ahora vamos a, escriban ustedes esto, vamos a crear una base de datos agencia 2. Eso abajo de todo lo que escribimos recién. Sí, seguimos escribiendo. Les hago un comentario. Todo lo que ustedes escriban acá lo seleccionan y lo ejecutan, ¿verdad? Son sentencias del SQL. Pero si ustedes quisieran escribir un comentario, por ejemplo, ahora que les sirve tipo apunte, pero que no se ejecute cuando seleccionan, pueden hacer los comentarios de dos maneras. Primero con 2 signos menos y escribir, por ejemplo, ahora creamos la base de datos pasando algunos parámetros. Por ejemplo, esto es un comentario y se pone en verde, ¿sí? No se va a ejecutar. Esta es una manera de poner comentarios. Y cuando pongo los 2 signos menos y escribo, eso me sirve solo para un renglón. Por ejemplo, yo puse, ahora creamos la base de datos pasando algunos parámetros, enter, pasamos nombre y ruta de acceso. Esto no está como comentario, ¿ven? Que está negro. Sí. Entonces, si quiero que siga comentario, entonces tengo que ponerle, perdón. ¿Sí le pongo? ¿Dónde está? Le ponemos los 2 signitos menos y esto hace que todo el renglón sea de comentario. Hay otra manera para poder hacer que muchos renglones sean comentarios. Abro con barra asterisco todo lo que sigue es comentario y cierro al revés con asterisco barra. Todo lo que esté contenido en barra asterisco y asterisco barra, todo lo del medio es comentario. Por más que yo lo seleccione y ejecute, no pasa nada. Es como, para el SQL es como si no existe. ¿No podemos usar ese archivo? Sí, después ya les voy a ir pasando. Escriban, pero por eso quiero que cada cosa que escribamos en la clase ustedes se lo guarden y vayan haciendo comentarios como apuntes de clase. Vamos a crear la base de datos agencia 2, on, y le vamos a pasar 2 parámetros. Name, agencia 2 _data, file name,
la misma ruta de acceso, solo que se va a llamar agencia 2-data. Y cierro paréntesis. Ejecutamos eso. Una vez que ejecutemos eso, la ponemos en uso. Y hacemos sp helpdb de nuevo para ver sus archivos. Y ahí nos muestra los archivitos como los grabó, con sus tamaños y demás. Lo único que hicimos fue ponerle nombre y ruta de acceso distinto y todo lo otro que lo ponga por defecto. Bueno, seguimos. Esto después yo se los voy a pasar como tarea para que ustedes vean y hagan estas prácticas de crear una base de datos retro, y lo van a hacer para que no perdamos tiempo ahora. Crear una base llamada agencia 3, vamos a especificar esos datos, el archivo principal de un tamaño inicial de 15, un crecimiento del 20% y bueno, pasar distintos parámetros. Simplemente la idea es que ustedes sepan cómo se puede hacer. Esto se lo voy a pasar como tarea. Prácticas. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer ahora este archivito que ustedes tienen, guárdenlo, le ponen nombre, práctica de, por ejemplo, parámetros de base de datos, para que ustedes después se acuerden qué es lo que hay ahí. Guárdenlo y abran una nueva consulta, así. Guarden lo que tienen ahí y abran una nueva consulta. Nueva consulta. La otra la tenemos Ahí se borró profilado. ¿Ese borró? Ahí el pizarro. Sí, solo saqué porque estoy buscando acá. Para que ustedes hagan lo que tienen que hacer y... Pero igual decime el precio, no sé cómo se pone eso. A veces está hermosa. El que vea no. Es que vos sos bueno cuidando las cosas, sos re chambón. A mí esta no me duraría nada. Yo golpeo mucho las cosas, me pongo encima cosas, soy muy perfecta. En cambio, vos, por ejemplo, la parte, yo veo que cuidan las cosas. En cambio, yo soy un chambón y vuelvo al tema. Siempre. Papá me dice chambón, por eso soy chambón. Me echaba la culpa al padre. Vamos a ver esto. Una nueva consulta, ¿verdad? En plan. Vamos a ver
hacemos con el tema de las claves primarias. No, se carga. Ya dijimos nosotros, o sea, y ya lo saben ustedes, que la clave, que primero, regla de base de datos relacionales. Toda tabla tiene una sola clave primaria. Esa clave primaria puede estar formada por un atributo o por más de un atributo, pero sigue siendo una clave primaria. No podemos tener dos claves primarias en una tabla. ¿Estamos de acuerdo? Esa regla básica. Regla de integridad de entidad. ¿Cuál es? ¿Quién la sabe? ¿Cómo regla? Teórico. Integridad de... Bueno, sépanla porque se las voy a tomar 70 millones de veces cada examen final que se presenta. Regla de integridad de entidad. La clave primaria no puede tener valores nulos. ¿Sí? Básico. Como ustedes van a trabajar en el SQL Server, el SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacionales. ¿Sí? Lo controla solo. Si yo digo que este atributo es clave primaria, me va a controlar que no le podamos poner valores nulos. ¿Sí? Regla de integridad de entidad. Las claves primarias no pueden tener valores nulos. Otra regla. Regla de integridad referencial. Esta regla dice que las claves foráneas son iguales a la misma estructura a la clave primaria de la tabla con la cual se relaciona o nulo. O sea, la clave foránea tiene valores iguales a los de la clave primaria con la que se relaciona o valores nulos. O sea, la clave foránea sí puede recibir valores nulos. Pero si tiene un valor que no es nulo, debe ser igual a algún valor de la clave primaria con la que se relaciona. ¿Está bien? Esa es la regla de integridad referencial. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas teóricas, vamos a ver esto. ¿Cómo podemos crear nosotros tablas y cómo podemos decirle que tal atributo es una clave primaria compuesta? Claves primarias entonces pueden estar por un solo campo o por dos. Entonces, vamos a ver nosotros cómo podemos hacer para crear esto. Van a crear ustedes, vamos a hacer esto. Primero van a crear una base de datos que se va a llamar clave primaria. Van a ejecutar y la van a poner en uso. Entonces, creamos la base de datos clave primaria, ejecutamos, luego ponemos en uso use clave primaria, seleccionamos, ejecutamos. Quiere decir que hemos creado una estructura vacía que se llama clave primaria y que ahora nos paramos dentro de ella. Y vamos a crear una tabla que se va a llamar personas. Entonces, create table, personas. Abrimos paréntesis. El paréntesis puede estar acá arriba, puede estar acá abajo, puede estar solo. No pasa nada. Vamos a crear la tabla personas y va a tener 3 columnas. Vamos a bajar ahí para que sea más claro. Primer columna se llama identificador, es de tipo entero y ahí nomás le ponemos primary key. Entonces estamos diciendo que esa columna, ese atributo identificador va a ser la clave primaria. Con lo cual no hace falta ponerle not null, porque sería una redundancia. Las claves primarias no reciben valores nulos.
va a tener una columna nombre de tipo varchar 255, le vamos a poner que podemos tener esa cantidad de caracteres como máximo. Y a esta sí le tengo que aclarar que no quiero que reciban nulos, porque si no por defecto sí pueden recibir nulos. Y después va a haber otra columna que se va a llamar apellido 1, de nuevo varchar de 255 y no nulo. Cierro paréntesis y ejecutan. ¿Ya está? No. Me salta error. ¿Pusiste en uso la base? Sí. ¿Ejecutaste? Sí. ¿Y qué dice el error? Me dice, estado 1, línea 6, sintaxis incorrecta acerca de identificador. ¿Te pusiste coma acá? ¿Abriste el paréntesis? ¿Cerraste paréntesis? Sí. Chequea que tengas todo. Esta última no lleva coma. Ah, me... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ah? Sigue faltando el mismo error. Vamos a ver cómo en este caso hemos creado una tabla, como ya saben, la única diferencia es que hemos dicho, acá en la creación de la tabla hemos dicho que este atributo es clave primaria, nada más. Vamos a ver una particularidad en el panel izquierdo. Vamos a ver la base de datos que acabamos de crear, que se llama clave primaria. Si no la tienen, presionamos arriba de todo, actualizar, y acá está. Vamos a abrir, vamos a desplegar con el signito más, vamos a ir a la carpeta tablas. Fíjense que acá está personas, vamos a abrir personas con el signito más y vamos a ir a columnas. Fíjense que están todas las tres columnas que acabamos de crear y el que es clave primaria dice PK, primary key, y además tiene una llavecita, ¿ven? Así se indica en el panel izquierdo, fíjense acá, estamos en la base de datos, adentro de tablas, en la tabla que hemos creado, carpeta columnas, y aparecen las columnas con una llave indicando cuál es la clave primaria. Bien, vamos a ver ahora cómo puedo hacer una clave primaria formada por más de un atributo. Vamos a crear así. Hay una de las cosas que recién cuando vieron y lo tienen en el PDF, cuando decíamos este lenguaje de manipulación de datos, lenguaje de definición de datos, una de las cosas del lenguaje de definición de datos decía constraint. El constraint es para crear restricciones de algún tipo. En este caso, la restricción que vamos a crear es que vamos a indicar que dos atributos son clave primaria. ¿Y cómo lo hacemos? Así. No puedo poner, por ejemplo, no puedo poner acá, y lo pueden probar ustedes para ver qué les dice.
vamos a crear la tabla de personas 2. Si ponen identificador y acá primary key, nombre primary key, interpreta que están queriendo crear 2 claves primarias. Y eso no se puede. Háganlo ustedes para ver qué error les da. O por ejemplo, podemos crear así. Mira, vamos a hacer esta prueba, antes que nada. Cualquier cosa voy a poner. Acá vamos a poner supongamos que ¿Cambió todo, profe? sí, mira, vamos a hacer una prueba. ¿Qué pasa si yo quiero crear una tabla que se va a llamar personas F, pongámosle, y quiero decir que 2 atributos son clave primaria, pero lo quiero decir así? Primero ya me está marcando de rojo el segundo primary key, fíjense. Si yo voy a ejecutar esto, me da error, porque acá dice no se pueden agregar varias restricciones primary key a la tabla personas F, ¿sí? Así que, si yo quiero decir que un atributo es primary key, así porque esta tabla tiene una clave primaria formada por un solo atributo, sí, yo así lo puedo hacer y está bien. Si yo tengo una clave primaria formada por más de un atributo, como en este caso, así no lo puedo hacer porque me da error, ¿sí? Entonces, esto no. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a crear la tabla de personas 2 y le vamos a poner, primero vamos a poner todos el atributo, tipo de dato, not null, atributo, tipo de dato, not null, atributo, tipo de dato, not null, en este caso. Acá sí pongo coma porque sigue una sentencia más, que es un constraint. Dijimos que el constraint es una restricción. Entonces, la estructura del constraint es muy particular y la tienen que respetar así, si no, no anda. ¿Cómo es? Escribo la palabra constraint. Luego, le doy un nombre a esa restricción, porque después ustedes las pueden listar a las restricciones. Le doy un nombre, pers. X. Esto lo inventamos. ¿Qué tipo de restricción voy a hacer? De primary key, de este tipo de restricción. Entonces, abro paréntesis y pongo acá los dos atributos que van a formar parte de la clave primaria. Cierro el paréntesis de la restricción y este es el paréntesis de la creación de la tabla. ¿Está? Escriban eso y todo esto que estamos charlando ustedes lo pueden escribir a modo de comentario ahí. ¿Ya está? Espera, profe. Constraint se escribe. Entonces, puedo crear una tabla con una clave primaria formada por un atributo o con una clave primaria formada por más de un atributo. Cierro paréntesis. Cerramos paréntesis acá. En primary key, entre paréntesis, voy a poner todos los atributos que van a formar parte de la clave primaria y los cierro. Y después tengo que cerrar el paréntesis de la creación de la tabla. Ajá. Cuando selecciono todo, nunca me tengo que olvidar del último paréntesis. Una vez que ejecuten esto, vamos a mirar en el panel izquierdo qué pasó. ¿Qué es lo que nos deja? Dice
Kan múltiple primera key igual persona 2. Pero vos lo hiciste así, por constraint. Sí, eso. Y acá le pusiste coma. Acá. No. La idea lo consagra. No, pero no le pusiste. ¿No? Ah, no. Ahí está. Acá está haciendo una restricción para el no es siempre. El nombre que está acá debe ser exactamente igual escrito como acá. ¿No es el pers, no es el nombre de la tabla? ¿No? Vamos a mirar las tablas personas, la que hemos creado recién. Vamos a abrir las columnas y tenemos identificador como con llavecita. Si vemos personas 2, fíjense en las columnas, aparecen estos dos con llavecitas. En claves. En columnas. En claves también, en claves te van a aparecer cuáles son las claves. Pero fíjate, en personas 2, en claves dice pers. ¿Ven? ¿Qué es pers? El nombre de la restricción que le hemos dado acá. Ajá. Identificador sale con clavecita y nombre también. Bien. En cambio, en personas, en claves, aparece PK, persona, toda una referencia. En cambio, como en la otra, nosotros hemos creado una restricción de clave primaria, le hemos llamado pers, aparece eso en la tabla personas 2, en la carpetita claves. A ver, no sé, porque también habría que ver qué versión tiene. Ah, es 19. O sea, es. La versión no sé, pero es la misma. Y bueno, le pusiste primary key arriba y primary key abajo, por eso no tengo. Y mirá, acá no dice primary key acá arriba. Ah, claro. Sí, está bien. ¿Y qué te gusta ahora? Bien, entonces, repasito. Creo una tabla, indico que un atributo identificador es primary key, lo pongo acá, porque esta tabla tiene una clave primaria formada por un atributo. Caso 2, creo una tabla donde indico que tiene una clave primaria formada por dos atributos, y a esta restricción le pongo un nombre. Este nombre lo invento. Este es el nombre que me va a figurar en las claves de las carpetas del panel izquierdo. Bueno, sí, es una restricción, es para crear una restricción. Entonces, nosotros podemos crear la tabla y en la creación de la tabla indicar cuál atributo uno o cuáles atributos más de uno son clave primaria. O puedo crear la tabla y no indicar quién es clave primaria. Y después de que creé todas las tablas, indico cuáles son las claves primarias. Y eso se puede hacer con otro comando de esto del lenguaje de definición de datos, donde voy a modificar estructuras, que se llama alter table, que es para modificar. Supongamos que yo tengo una tabla donde no indiqué que es clave primaria, la puedo hacer al final de todo, así con alter table, indicando el nombre de la tabla, que quiero agregar, clave primaria y cuál es el atributo que va a ser la clave primaria. Entre paréntesis y Vamos a tener que crear una nueva tabla para poder hacer esta práctica. Para poder crear una tabla muy rápido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar esta última,
sin el constraint, control C, copiamos y lo van a hacer a continuación. Ustedes abajo de todo lo vamos a pegar. En vez de persona 2 le vamos a poner persona 3. Identificador, nombre y apellido. Sacamos la última coma para que no nos dé error y cerramos el paréntesis de creación de tabla. Fíjense, voy a crear una tabla que se llama personas 3 con estas tres columnas. Y no dijimos quién es clave primaria acá. ¿Sí? Vamos a seleccionar todo esto, ejecutamos. ¿Sí? Voy a ir a la base de datos, panel izquierdo, clave primaria, voy a actualizar y vamos a ver qué tablas. Ahora tengo 3. Personas 2, personas 3. ¿Sí? Sí, todavía no aparece. Tenés que actualizar, párate en la base de datos clave primaria y pone actualizar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, podemos hacer dos cosas. Podemos decir que identificador es clave primaria o podemos decir que identificador y nombre, o sea que es una clave primaria compuesta. La estructura es la misma, solamente que, fíjense, si voy a decir una que es un atributo, digo directamente add primary key. Si voy a decir que la clave primaria es más de un atributo, tengo que hacer el constraint, tal como lo hice en la otra. ¿Está? Entonces ustedes escríbanse las dos maneras de cómo se hace. Nosotros hagamos la más complicada, esa vamos a ejecutar. Entonces vamos a hacer alter table, escriban esto, personas 3, claro, personas 3, constraint. ¿Puede tener tipo una tabla con la misma clave primaria que otra? Sí, porque son tablas distintas. Después, en el momento de interactuar, de modificar, consultar, lo que sea, siempre hay que indicar de qué tabla estamos consultando. Ya vamos a ver. Entonces, alter table, personas 3, constraint, y vamos a hacer el constraint igualito que como lo hicimos ayer. Le vamos a poner pers, le podemos poner pers 3, pers 3 le vamos a poner, que es el nombre de la restricción. ¿Qué tipo de restricción? De clave primaria. Y entre paréntesis vamos a poner los nombres de los atributos que van a formar parte de la clave primaria. Primero vamos a ver en el panel izquierdo, personas 3, si yo voy a columna, ninguna tiene la llavecita. Ninguna tiene llave porque hemos creado una tabla sin indicar cuál es clave primaria. Entonces vemos en el panel izquierdo que no hay llavecita. Si abro la carpeta claves, no hay nada. En personas 3, ¿no? Ahora vamos a ejecutar esto. Voy a correr acá para que se vea bien todo. Voy a ejecutar el alter table, personas 3, con el constraint, pers 3, indicando que la clave primaria está formada por identificador y nombre. Me fijo bien que seleccione hasta el último paréntesis. Ejecuto. Ah. ¿Qué le pasó? Sí, a mí también me da mi error. Sí, a mí también. Que no tienen que poner identificador. No. Yo estaba probando de escribirlo porque como venía con... Y en el identificador también me sale. A veces lo marca en rojo y no significa que sea un error cuando lo subraya. No. Bueno, ya esto después me lo voy a poner a investigar. Entonces hagamos esta para por lo menos que sepan cómo funciona el alter table.
personas 3. A. 3. ¿Cómo puedo poner Alter table, personas 3. A. Primary key identificado. Ahí está. Ahora voy a actualizar. Voy a y me sale. Ahora vamos a actualizar acá. Actualizar. Y vamos a ver en personas 3 que ahora aparece la llavecita en identificado. Bueno. Este ya lo ¿sí? Van a hacer este ejercicio. Profe, eso está subido en Classroom. Lo de hoy todavía no. Lo anterior sí. Después va a estar. Bueno, van a hacer este ejercicio. Una plaza de estacionamiento almacena cada día los datos de los vehículos que ingresan, ¿sí?, en una tabla que se llama vehículos y que tiene patente, char de 6 caracteres, en realidad le vamos a poner varchar y que tiene 3, 7, ¿no? ¿Qué cosa? La patente que ahora no está. 7. Sí, está bien. 4 letras y Vamos a poner patente, varchar 7, not null. este es separado del otro, ¿no? Es una práctica de esto mismo que estamos viendo de clase primaria. O sea que puede estar abajo, pueden poner este texto, pónganlo entre comentarios ustedes para que les quede como el enunciado del ejercicio. Existe una playa de estacionamiento que almacena cada día los datos de los vehículos que ingresan en la tabla llamada vehículos. Y estos son los campos. Entonces, patente va a ser de 7. Tipo, char de 1, que es A para auto, M para moto. Hora de llegada y hora de salida. El tipo de dato de hora de llegada y hora de salida es un tipo de dato que se llama date time, que es un tipo de dato de hora, de fecha. Avísenme cuando ya hayan escrito ese enunciado.